Bienvenidos al episodio 12º de Excel y el último de este curso. En este último episodio ya veremos las últimas configuraciones que podemos realizar a un documento de Excel, además de aprender a cómo importar un documento a una hoja de Excel. Para esta actividad vamos a utilizar el siguiente documento de texto, donde podemos ver una serie de datos los cuales están ordenados de alguna manera. Estos los vamos a importar a una hoja de Excel. Lo primero que debemos hacer es iniciar el programa de Excel. Esto ya vimos que lo pueden iniciar como ustedes gusten. Abrimos un archivo nuevo y tenemos una hoja en blanco. Ahora, para poder insertar un archivo nuevo en una hoja de Excel, lo que debemos hacer es lo siguiente. Dado que son datos que vamos a importar, nos vamos a la pestaña Datos. En esta pestaña tenemos múltiples herramientas que podemos emplear, pero la que necesitamos en este momento es obtener datos externos. Vemos 5 tipos de datos, desde Access, desde la web, desde un archivo de texto, otras fuentes y conexiones existentes. Esto ya depende mucho del formato del archivo que ustedes vayan a importar. Pueden haber muy básicos como puede ser un documento de texto, como puede ser Access, un CSV o incluso de SQL. Como nosotros tenemos un archivo de texto, emplearemos la opción desde un archivo de texto. A partir de aquí navegamos hasta donde se puede encontrar nuestro documento. Curso de Excel, en mi caso yo lo tengo en esta carpeta, episodio 12, y datos a importar. Una vez que hemos seleccionado el documento, seleccionamos importar y nos aparece el asistente para importar texto. Este consiste en 3 pasos. El primer paso nos muestra la delimitación de los datos. Nos pregunta de alguna forma si este dato se encuentra delimitado o no. Según lo que vimos, sí se encuentra delimitado. Lo siguiente es comenzar a importar a partir de qué fila. Por ejemplo, nuestros datos se componen de muchas filas. Se compone exactamente de 32 filas. Entonces podemos empezar a importar desde la primera, desde la segunda, desde la tercera o desde donde nosotros queramos. Para este ejercicio será desde la primera. Ahora pregunta, ¿tienen encabezados? Eso ya lo decidirán ustedes. En este caso sí tienen. Hemos elegido estos dos, le damos siguiente y a partir de aquí elegimos cómo según nosotros están separados los datos. Por ejemplo, por un punto y coma, o a lo mejor por una coma, o a lo mejor por un espacio, o por otro signo. Ahora, es importante elegir el correcto, ya que si no elegimos la separación correcta no vamos a poder construir la tabla. Ahora, si elegimos tabulación, estamos viendo que automáticamente se están dividiendo. Podemos suponer que efectivamente este es el medio correcto, tabulación. Después que hemos elegido la separación, vamos a siguiente. A partir de aquí podemos elegir qué tipo de datos estamos manejando. General, texto, fecha o no importa el dato. Aquí podemos elegir que puede ser de texto y aquí puede ser de número, pero no lo tenemos. Entonces lo más recomendable es dejarlo como está en general y luego cambiar los datos. Le damos finalizar y una vez que hemos presionado finalizar, a continuación nos dice dónde lo vamos a colocar, en la hoja que tenemos ahora o en una hoja de cálculo nueva. Para este ejercicio será en una hoja de cálculo, en la hoja de cálculo donde estamos trabajando, o sea, de existente. Y aquí nos dice a partir de qué celda vamos a construir la tabla. Puede ser desde A1, puede ser desde A2, desde A3 o desde donde nosotros queramos. Vamos a borrar esto porque puede haber un conflicto y vamos a pensar que es desde la celda A3. Maximizamos, le damos a aceptar y voilà, se acaba de construir la tabla. Como la tabla tenía algunos datos con acento u otros signos que pueden ser difíciles de leer, aquí nos genera un pequeño error que podemos corregir fácilmente. Simplemente cambiando el acento, aquí también son correcciones muy simples, pero que nos permiten importar datos de manera adecuada. A partir de aquí con los datos ustedes ya pueden hacer lo que ustedes quieran. Recuerden, lo más importante es elegir el dato correcto y la celda donde vamos a comenzar a construirlo. Esto lo podemos construir en una tabla si nosotros queremos o podemos insertar gráficos a partir de la tabla, un gráfico recomendado, esto ya lo vimos en videos anteriores, eso ya depende meramente de su aplicación. Ahora, de esta manera ya hemos aprendido a importar datos y el resto de herramientas ya las conocemos. Posteriormente, continuando con este pequeño video,
vamos a ver las opciones de vista. Las opciones de vista son muy importantes, ya que nos ofrecen diferentes aplicaciones para estas. Tenemos tres: normal, que es la que tenemos, saltos de página y diseño de página. Si vemos saltos de página, lo que va a ocurrir es que nos minimiza y a continuación nos está presentando en líneas azules el espacio que va a ocupar la hoja cuando la vayamos a imprimir. Por ejemplo, noten que el salto lo representa esta línea azul. Significa que todo esto va a entrar en una hoja y esto en otra hoja. El gráfico en este momento está ocupando dos hojas. Si nos vamos a la opción de archivo e imprimir, a la vista previa podemos ver que este puede ingresar completamente. Aquí en la parte de abajo tenemos las opciones para visualizar las demás páginas. Y noten que este gráfico se encuentra cortado acá, porque aquí donde se encuentra seccionado se encuentra la línea azul. Entonces, para corregirlo podemos mover el gráfico de tal manera que entre en estas líneas. Si nos vamos nuevamente a archivo y nos vamos a imprimir, podemos ver que ahora sí el gráfico entra correctamente. Podemos ver entonces al momento de imprimir que en la primera hoja se encuentra la tabla y en la segunda hoja se encuentra el gráfico. Ahora, si a lo mejor y queremos que en la primera tabla solamente aparezcan al momento de imprimir las 4 primeras columnas, lo que podemos hacer es ubicarnos, siempre y cuando estemos en la vista de ver saltos de página, en estas pequeñas guías azules. Podemos presionar esta que nos está separando las hojas hasta que aparezca el siguiente cursor. Lo desplazamos hacia donde queremos que se impriman y de esta manera vamos a notar que lo que está pasando es que lo que se encuentra dentro de estas líneas azules va a entrar en una hoja y lo que se encuentra dentro de estas dos se va a imprimir en otra. Vamos a apreciarlo, nos vamos a imprimir. Nótenlo, aquí solamente se encuentran las primeras 4 y las otras dos junto con el gráfico se encuentran en otra hoja. Para esto nos sirve la herramienta de saltos de página. Vamos a regresarla como estaba antes y aquí vamos a agrandar un poco para que entre el gráfico por completo. Podemos volver a la vista normal para tener lo que ya estamos acostumbrados y una vez que hemos cambiado esto, Excel simplemente nos va a remarcar de manera leve las pequeñas líneas que nos dividen las hojas. Esto en esta vista no nos afecta absolutamente en nada. En donde sí nos afecta es a la hora de imprimirlo, pero eso ya lo pueden configurar ustedes. Y por último, la vista de diseño de página. En esta vista de diseño de página ya podemos apreciar todas las hojas que pudiésemos tener como resultado de los datos que hemos llenado, además de los saltos de página que hemos agregado. En esta sección podemos agregar también los encabezados, que a lo mejor y en Word sean muy fáciles de editar, pero aquí es un poco más complejo, ya que el encabezado y el pie de página, como lo vemos aquí, se compone de 3 secciones: izquierda, central y derecha. Aquí podemos escribir el texto que nosotros queramos ingresar, pero también podemos escoger un nombre un nombre que pueda aparecer y que se pueda proporcionar automáticamente del documento. Por ejemplo, este documento se llama libro 1. Vamos a guardarlo con un nombre específico. Lo pueden guardar donde ustedes quieran. Yo le voy a dar, por ejemplo, un nombre el cual vamos a poder ver reflejado. Por ejemplo, documento vistas. Lo guardamos y a continuación podemos ingresar el nombre del documento, como a través de las herramientas para encabezado y pie de página. Presionamos diseño y aquí podemos encontrar diferentes herramientas o diferentes complementos que podemos agregar al encabezado o al pie de página. Recuerden, se divide en 3 secciones, por lo tanto es importante saber en dónde lo vamos a ubicar. Por ejemplo, si aquí queremos ubicar el nombre, que aparezca automáticamente en vez de escribir nosotros documento de vista, que también lo podemos hacer, y esto podemos verlo en archivo al momento de imprimir. Aquí nos aparece. Podemos hacer que se incluya de manera automática tomando el nombre del archivo, como simplemente yéndonos a herramientas para encabezado y aquí donde dice nombre de archivo lo seleccionamos. No importa qué nombre tenga el archivo, automáticamente lo va a tomar. En este momento nos crea una estructura muy especial que nos permite o que nos dice entre corchetes que es el archivo. No nos muestra el nombre del archivo hasta que salimos de este cuadro. Ahora sí, ya nos muestra y automáticamente se coloca en todas las hojas que podamos utilizar a futuro. Otra cuestión es que podemos agregar, por ejemplo,
Si nos vamos al pie de página, también se divide en 3 secciones: el número de página o la fecha del documento, etc. Por ejemplo, podemos agregar la fecha actual. Esto lo que hace es que toma la fecha del sistema y la registra en este momento. Recuerden, una vez que la insertamos, no se muestra hasta que salimos de este objeto. Nos vamos a archivo, a la sección imprimir, y aquí podemos ver que se actualiza. Si pasamos a la siguiente hoja, también lo podemos ver. Regresando, también podemos agregar imágenes al encabezado. Para esta parte lo único que vamos a hacer es presionar la sección de diseño, la sección de imagen, y nos va a desplazar el icono. En este caso el buscador puede ser, si tienen internet, desde el buscador de Bing, o si la tienen en su computadora, desde la opción de examinar. Aquí ustedes pueden navegar hasta donde tengan su imagen, no importa dónde la tengan, y elegirla. Presiono insertar y aquí aparece imagen, sin embargo no se ve. ¿En qué momento va a aparecer? Hasta que desmarquemos. Que la imagen es muy grande, no importa. Aquí no la podemos elegir, no podemos elegir la imagen. Sin embargo, para poder editarla, esta cuenta con su herramienta formato de imagen. Una vez que lo presionamos, aquí podemos cambiar las dimensiones de la imagen. Por ejemplo, el tamaño podemos reducirla. Podemos reducir la imagen. Vamos a notar que si yo cambio el alto, también cambio el ancho. Esto es por la relación de aspecto, ya sea que la disminuyamos en dimensión o en porcentaje. Por ejemplo, la disminuimos al 40%. Presionamos aceptar y vamos a ver que se ha reducido el tamaño. Si nos vamos a archivo y a la opción de imprimir, aquí podemos encontrar la imagen. A lo mejor y sigue siendo muy grande. Así que vamos a modificarlo nuevamente a través de la herramienta dar formato. La reducimos un poco más hasta el 30% para que pueda entrar de manera satisfactoria. Imprimir. Ahí está. Ahora, en este momento ya hemos visto las diferentes herramientas de los encabezados y de los pies de página. También en esta sección, en la parte izquierda, podemos agregar lo que nosotros queramos. Podemos agregar nuestro nombre, podemos agregar la palabra confidencial, podemos agregar hoja 1, etc. Lo que nosotros queramos lo podemos agregar. Incluso si nosotros queremos agregar la ruta del archivo, o sea, dónde se encuentra guardado en nuestra computadora, podemos hacerlo aquí. Ruta de archivo existente, ruta del acceso de archivo, lo seleccionamos y aquí al momento de observarlo vamos a notar que nos está imprimiendo, nos está mostrando la ruta. Como aquí teníamos algo en medio, se está sobreescribiendo. Pero esto es meramente práctica. Si no nos gusta, suprimimos y listo. De esta manera podemos agregar o editar la presentación de nuestra hoja de cálculo. Ahora, ya que hemos comprendido esto, como último ejercicio que haremos para ya aprender las herramientas básicas es aprender a bloquear celdas o aprender a bloquear columnas. Por ejemplo, vamos a deshacernos de este gráfico y pensemos en que tenemos muchísimos datos. Por ejemplo, vamos a replicar toda esta información hacia abajo. La tomamos aquí y la replicamos. Ahí está. Para que automáticamente tengamos muchísimos datos. No importa que los datos sean iguales, eso no importa. Lo único que queremos es que estos datos tiendan a repetirse para poder aplicar el siguiente ejercicio. Los tenemos todos, los replicamos hacia la derecha, todo lo que nosotros podamos. ¿Vale? Ahora veamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginen que tenemos diferentes números aquí. No importa qué números sean, pero tenemos muchísimos números. Vamos a copiar estos hacia aquí. Y los replicamos. Tenemos muchísimos datos. Acabamos de hacer una tabla grandísima de datos. Pero, ¿qué pasa si por ejemplo nosotros nos desplazamos hacia la parte de la derecha? Por ejemplo, desplazarnos hacia la derecha, noten que, por ejemplo, si estamos aquí en esta columna, no podemos ver a qué persona le pertenece. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas de vista en la opción inmovilizar. Y esto nos va a permitir
dejar quieto ya sea la primera columna o la primera fila. Seleccionamos inmovilizar primera columna y de esta manera, por más que nos desplacemos, noten qué va a pasar con la columna A. Nos desplazamos hacia la derecha y la columna A queda inmóvil para que podamos apreciar de una mejor forma a qué registro pertenece cierto dato. Si nosotros nos desplazamos hacia abajo, noten que esta columna automáticamente se queda inmóvil, pero esto es por la funcionalidad de la tabla. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos una tabla, sino que tenemos un rango simple? Recuerden que para convertir esto en rango, elegimos convertir rango y nos desplazamos hacia abajo. Vean qué pasa, toda la información se pierde. No tenemos ni idea a qué encabezado tiene esta columna. Entonces lo que podemos hacer es que podemos inmovilizar toda la tabla, todos los datos, tanto en una cuestión de columnas como filas. Para ello, lo primero que tengo que hacer es elegir a partir de qué celda voy a dejar inmóvil. Y la que estoy eligiendo es B4. Cuando yo lo deje inmóvil, voy a dejar todo inmóvil desde su izquierda y hasta arriba. Nos vamos a vista, opción inmovilizar, y en la opción de movilizar paneles, aquí es donde vamos a poder aplicarlo. Nos desplazamos hacia la derecha, vean que no se pierde la primera. Nos desplazamos hacia abajo, vean que no se mueven los encabezados. Entonces para esto me sirve. Recuerden, necesariamente debo elegir la celda donde yo quiera realizar esa inmovilización. Vamos a activar la movilización y por ejemplo si elegimos la celda D7, a partir de aquí vamos a realizar la inmovilización y recuerden, se debe movilizar desde donde esté hacia arriba y hacia la izquierda. Nos desplazamos y nótenlo, no se mueven las primeras 3 y tampoco se mueve a partir de la 6. Esto es muy útil cuando tenemos demasiados datos para analizar. Entonces muchachos, con esto concluimos este pequeño curso que al parecer sí se extendió en varios episodios para que ustedes aprendan a utilizar de la mejor forma posible la herramienta de Excel. Si tienen alguna duda pueden realizarlo y si les sirvió en algún momento estaría muy agradecido que lo compartieran con otras personas. Me despido entonces con este último video, espero que les haya servido y hasta otro curso. Nos vemos.